Hola, ¿qué tal? Nuevamente saludos, estimados alumnos. En este video vamos a ver cómo crear tablas dentro de una base de datos que está vacía, cómo definir tanto la llave primaria como las llaves foráneas dentro de nuestra base de datos para poder relacionar nuestras tablas. Vamos a suponer que ya hemos iniciado sesión. Vamos a verificar cuáles son las bases de datos que tenemos en nuestro equipo para este usuario. Tenemos ahí la base de datos papelería. Cuando nosotros queremos trabajar en una base de datos es importante indicarle a MySQL qué base de datos es la que queremos trabajar. Para eso necesitamos decirle mediante el comando use que queremos trabajar con una base de datos, en este caso papelería. Decimos use papelería, nos muestra el mensaje y verificamos el contenido de la base de datos, es decir, que nos muestre las tablas. Eso es mediante el comando show tables. Evidentemente no tenemos ni una tabla, nos muestra ahí que está vacío. Entonces vamos a empezar a trabajar con nuestra primera tabla. La primera tabla de ejemplo que vamos a crear se llama eh, clientes. Entonces empezamos con el comando create table clientes. Okay, abrimos paréntesis porque dentro de los paréntesis vamos a definir todos los atributos de esta tabla. Es importante mencionarles que aquí, como lo vimos en la definición del modelo relacional, no existe un orden preestablecido para definir el orden de los atributos, para irlos colocando. Sin embargo, por convención, inicialmente siempre se va a colocar la llave primaria o el atributo que vamos a utilizar como llave primaria. En este caso, el atributo se va a llamar de cliente. Es importante que sepan también que no podemos agregar espacios en blanco en los nombres. Si necesitamos agregar un espacio, podemos colocar un guión bajo o podemos utilizar la notación cambio. Ponemos el nombre del atributo, a continuación el tipo de dato que va a recibir, en este caso un número entero, ponemos la extensión 5 y podemos definir dentro de esta misma línea que sea, por ejemplo, autoincremental, y también podemos decir aquí mismo que esta va a ser la llave primaria. ¿Ok? Primary key. Definimos el siguiente atributo, que en este caso será nombre. El tipo de dato, vamos a decir que es una cadena variable, cuya extensión máxima, por ejemplo, puede ser de 50. Vamos a definirlo como un atributo no nulo, es decir, forzosamente requiere un valor. Luego viene el apellido paterno. Siempre vamos a decir que es una cadena máxima de 50 caracteres, que no sea nulo, o que no permita valores nulos. El siguiente atributo a materno, que sea una cadena con extensión máxima de 50 caracteres. Y en este caso no habría problema, podemos dejar así porque recordemos que puede haber personas que nada más tengan apellido paterno, ¿no? Y finalmente la dirección, también va a ser aquí un- una cadena variable. Aquí sí vamos a darle un poco más de espacios. Recordemos que en cualquier momento nosotros podemos modificar la extensión o los atributos de nuestra tabla. Y finalmente terminamos. ¿Ok? Pues ya tenemos ahí creada nuestra primera tabla. Para que nosotros podamos comprobar que está creada, pues listamos todas las tablas dentro de mi base de datos papelería. Eso lo hacemos otra vez utilizando el comando show tables. Ahí está mi primera tabla que se llama clientes. Si yo no conozco cuál es la estructura de la tabla clientes, pues entonces como describe clientes y ahí me muestra
una tablita donde se describe cada uno de los atributos que conforman esta tabla o relación. Donde, por ejemplo, en el primer renglón podemos identificar que el atributo ID cliente es una llave primaria y de tipo autoincremental. ¿Sale, vale? Por ejemplo, en la columna del nulo, los primeros tres atributos los indicamos como que no pueden ser nulos, es decir, forzosamente requieren datos. Y los últimos dos, pues tenemos esa felicidad de indicar que puedan tener valores nulos. Ahora vamos a definir otra tabla de ejemplo. Ejemplo, la relación teléfonos. Hey, tengo teléfonos. Nuevamente, agregamos un identificador que va a ser nuestra llave primaria. Teléfono, por un entero, ¿vale? Extensión 5. Que va a ser autoincremental, ¿vale? Vamos a definir una llave foránea, que en este caso va a ser un identificador que es llave primaria en la tabla clientes. ¿Vale? Aquí está el nombre de nuestro atributo que va a ser llave foránea de la tabla teléfonos. Y vamos a agregar otro atributo que se llama teléfono como tal, que va a ser una cadena variable máximo de 20 caracteres. Le ponemos que no va a ser nulo, ¿vale? Y por ejemplo, en este caso vamos a definir nuestras llaves a continuación. Por ejemplo, la primary key y entre paréntesis el nombre del atributo que va a ser llave primaria, en este caso el de teléfono. Y también vamos a definir nuestro foreign key, que en este caso va a ser el atributo ID cliente, ¿vale? Entonces, y decimos dónde está la otra tabla y cómo se llama la llave primaria en esa tabla. En este caso, y entre paréntesis el nombre del atributo que sería ID. ¿Vale? Con eso nosotros ya definimos otra tabla que tiene una llave foránea que hace referencia a la tabla clientes. Nuevamente queremos revisar cuál es el listado de tablas dentro de esta base de datos papelería. Por eso utilizamos el comando show tables. Ahí vemos nuestras dos tablitas. No conozco cuál es la estructura de la tabla de teléfonos. Utilizo el comando describe teléfonos. Ahí en pantalla se muestra cuál es la estructura de mi tabla, cuáles son los atributos, los tipos de datos. Observen que en la columna de llaves, el ID de teléfono es llave primaria, se muestra la palabrita PRI, es incremental, y el atributo ID cliente es nuestra llave foránea y muestra la palabra muy. ¿Vale? Si yo estuviera dentro de la sesión de root, podría consultar mi tablita para ver cuáles son todas las llaves definidas dentro de mi base de datos. Dado que yo tengo privilegios dentro de esa base de datos, dentro de esta base de datos vamos a consultarla, ¿sale? Utilizando la siguiente consulta, select asterisco from. Déjame ver, aquí la tengo. Así. Information, tema, punto, table constraints, donde constraints, schema, es igual y aquí ponemos el nombre de nuestra base de datos. Okay. Entonces,
Muy bien. Entonces acá mostramos un resumen de cuáles son todas las llaves definidas dentro de nuestra base de datos. Vemos, aquí nos interesa saber, por ejemplo, cuál es el nombre de la llave. Tenemos llaves primarias y cuando nosotros creamos nuestra llave foránea, automáticamente le asigna un nombre. El tipo de llave es la que se muestra en la última columna, perdón, donde dice constraint type, ¿sale? Donde vemos dos llaves primarias y una llave foránea y sabemos cómo se llama y entre más bien dónde está definido, ¿no? Dentro de qué tablas. Espero que haya quedado claro el tema. Es por el momento todo. Hasta luego.